En esta oportunidad vamos a hablar de los protocolos de alto reclutamiento o de alto PIB. La historia de los protocolos de alto PIB en la falla respiratoria aguda tiene una larga historia. Ya en la década del 70, los doctores Kerber, Dance y Chivetta proponían el uso de altos niveles de PIB sobre los 20 centímetros de agua para disminuir el chant bajo un nivel de 10 o 15%. Sin embargo, estas técnicas cayeron en desuso con la demostración del Baby Lang y con los obvios efectos deleterios que tenía el uso de presiones tan altas sobre la vía aérea. Sin embargo, tomó un nuevo auge a principios de la década del 90, con esta editorial que acuñó el término del Open Lung Approach, que era una editorial en base a un estudio experimental en roedores, en que para mejorar la oxigenación una vez inducido el daño pulmonar, había que inducir altos niveles de presión en la vía aérea, esto es, una maniobra de reclutamiento, open up the lung, abra el pulmón, y posteriormente mantener el pulmón abierto con el uso de... Esta estrategia tuvo también un apoyo con estudios experimentales que mostraban que el uso de bajos niveles de presión de vía aérea, PIB de 0 o 4, llevaban a un daño pulmonar, aquí demostrado con las curvas presión-volumen. Y esto no se producía cuando uno utilizaba niveles de PIB por sobre el punto de inflexión inferior de la curva. Finalmente, esta estrategia de Open Lung Approach tuvo su reafirmación con este estudio clínico brasileño en solamente 50 pacientes que mostró que esta estrategia protectora con el uso de bajas presiones de distensión y altos niveles de PIB producía un tremendo cambio en la mortalidad de 70 a 38%. Los objetivos de esta clase, en un primer término, es hacer un breve repaso de los mecanismos del daño inducido por la ventilación mecánica. Y posteriormente vamos a hablar de los protocolos de alto reclutamiento, del Open Lung Approach inicial, los estudios alveoli y especialmente el estudio Lung Open Ventilation canadiense, que es la base de nuestro protocolo actual, el protocolo Express. Y también hay que incluir aquí la ventilación de alta frecuencia oscilatoria, que actúa como un mecanismo de alto PIB y de altos niveles de presión de vía aérea. Cuando hablamos del daño inducido por la ventilación mecánica, hay dos estrategias propuestas. Una es la disminución del volumen corriente y la otra el uso de altos niveles de PIB. Hemos también hablado que la única estrategia, la más consistente, es la disminución del volumen corriente. Sin embargo, el Open Lung Approach se basa en el concepto de que la apertura y cierre de alvéolos inestables o en la confluencia de alvéolos abiertos y cerrados también produce daño. Así, al abrir el pulmón hay dos efectos benéficos. Por un lado, disminuye el chant, por lo tanto, mejora la oxigenación, y al disminuir este mecanismo de apertura y cierre, disminuye también el daño pulmonar. Existen dos técnicas para aplicar altas presiones en la vía aérea. Una es la ventilación convencional, con el uso de bajos volúmenes corrientes asociados a alto PIB, y la otra
son las técnicas de alta frecuencia oscilatoria. Veremos a continuación cada una de estas. En relación a las técnicas del Open Lang Approach de los años 90, existen 3 grandes estudios que comenzaron en la época previa al ARDS-NET del estudio de 6 ml por kilo. Un estudio brasileño, que es el clásico, el estudio de Ranieri, el cual acuñó el término de biotrauma, y un estudio español que es muy similar al estudio de Amato en su génesis y en su forma de aplicar el PIP. El primer estudio del grupo del Dr. Amato de Sao Paulo es un estudio clásico en que aplican 2 técnicas. Una, niveles relativamente bajos o moderados de PIP con volúmenes corrientes cercanos a 12 ml por kilo. En la ventilación protectora aplican varias estrategias. En primer lugar, aplican curvas presión-volumen y el nivel de PIP lo setean de acuerdo al punto de inflexión inferior, alrededor de 16 centímetros de agua. Usan bajos volúmenes corrientes, baja presión de distensión y no hacen un control estricto del CO2, lo que es la hipercapnia permisiva. Las diferencias son tremendas. Uno de los puntos en contra es la alta mortalidad del grupo control, del orden de 70%. Las cifras en los estudios de la época son más cercanos al 40%. Aún así, los grupos son del todo comparables y la estrategia aplicada apunta a que hay algo de que está produciendo este cambio en la mortalidad. El estudio de Ranieri es un estudio similar. En el grupo control, altos volúmenes corrientes con niveles más bajos de PIP, y en el cual evalúan mediadores proinflamatorios, factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 8, interleuquina 6, en plasma y en lavado broncoalveolar. Y estos autores ven que con la estrategia protectora hay una disminución más rápida de los mediadores proinflamatorios. Y esto es lo que se ha dado en llamar el biotrauma. Finalmente está el estudio del grupo del Dr. Jesús Villar en las Islas Canarias, que hace una estrategia muy similar y que también encuentra diferencias en la sobrevida a 30 días con el grupo en que aplica una estrategia protectora con el uso de curvas presión-volumen, volumen corriente bajo y altos niveles de PIB. De manera que estos 3 estudios son los que sostienen el Open Lang Approach. Sin embargo, en todos ellos no comparan exclusivamente PIB alto versus PIB bajo, sino que también alto versus un volumen corriente bajo. De este modo, para realmente evaluar una estrategia de PIB alto, tenemos que utilizar en ambos grupos, en el grupo de PIB moderado o bajo y en el grupo de PIB alto, un volumen corriente bajo. Y esto es lo que se hizo después del estudio del ARDS-NET del año 2000. Primero, el estudio Alveoli, que es un estudio americano que tiene una serie de problemas metodológicos, y posteriormente el año 2008, 2 estudios, uno francés y uno canadiense, que son los estudios Express y Lab. Todos ellos utilizan un volumen corriente de 6 ml por kilo de acuerdo al peso corporal. Hay además un 4º estudio en este momento que aún está reclutando, que es del mismo grupo de Sao Paulo, que están aplicando una estrategia de maniobras de reclutamiento agresivo con titulación de PIB descendente y cuyos datos esperamos tenerlos en el próximo tiempo. Este es el estudio Alveoli, que es
el segundo estudio en importancia después del estudio de bajo volumen corriente, el cual tuvo un cambio en el protocolo debido a que no obtenían diferencias muy claras en el PIB entre los grupos, de modo que tuvo algunos arreglos interinos, lo cual le quita un poco de validez a este estudio. En segundo lugar, tuvieron algunas diferencias entre los grupos, por lo cual tuvieron que hacer algunos ajustes, lo cual hizo que las diferencias no significativas se invirtieran entre los grupos al hacer estos ajustes, de manera que en la práctica este estudio es negativo. Los estudios más importantes son, como les mencioné, los estudios franceses, y el que debiéramos estudiar en forma más detallada y que lo tienen ustedes en su material de estudio es el estudio canadiense, porque es la base de nuestra estrategia y es una estrategia que ustedes pueden aplicar en cualquier unidad de cuidado intensivo del país y de Latinoamérica. El protocolo LAB es muy similar al estudio y pretende comparar este estudio con el Open Lung Approach del Dr. Amato, que fue publicado un par de años antes. Para que ustedes vean la diferencia, aquí tenemos el paso de FIO2 de 0,7 a 0,6. Y ustedes ven que con la técnica del AirDSNet del año 2000, uno está en un nivel de PIB de 10. En cambio, con este protocolo del Open Lung Approach, muy similar al del Dr. Amato, el cambio de 0,7 a 0,6 es con un PIB de 20. Esto obviamente genera diferencias marcadas en el nivel de PIB entre los grupos. Esta es la editorial de ese número del JAMA y es un análisis de los 1.700 pacientes de ambos estudios, los cuales a priori habían definido hipoxemia severa. Y ustedes ven que con las estrategias de alto PIB, la hipoxemia severa disminuye a la mitad. Ese es el primer y gran mensaje de los estudios de alto reclutamiento. Los estudios de alto reclutamiento deben ser intentados en todo paciente que se presente con una hipoxemia severa o con niveles de PaFiO2 menores a 120 o 150. En segundo lugar, los pacientes que hacen una hipoxemia severa son pacientes que tienen una mayor mortalidad. Y eso tiene importancia para las definiciones actuales de distrés. Es distinto tener una PAFI de 250 que una PAFI de 80. Los pacientes con hipoxemia refractaria tienen mortalidades del orden de 60% independiente en gran parte de las cosas que uno pueda o no pueda hacer. Este es un metaanálisis que analiza los 3 estudios previos, el Alveoli, el Express y el LAB, y analiza la mortalidad en relación a la PAFI de ingreso. La definición previa definía distrés como una PAFI bajo 200, y entre 200 y 300 era daño pulmonar agudo, que aquí se identifica como pacientes sin distrés. Y ustedes ven que el efecto es diverso. Acá se produce un aumento en la mortalidad con las estrategias de alto PIB no significativa. En cambio, en los pacientes con distrés, esto es una PAFI bajo 200, el uso de alto PIB tiene una disminución. De este modo, las primeras conclusiones que podemos obtener, que ya lo sabíamos de antes, era que la limitación del volumen corriente es la piedra angular de la ventilación protectora. Y ahora sabemos que las estrategias de máximo reclutamiento disminuyen la incidencia de hipoxemia refractaria. Sin embargo, al aumentar el estiramiento pulmonar, el PIB alto también puede dañar.
y esto es especialmente cierto en pacientes con baja reclutabilidad o que tienen una enfermedad lobar o que tienen PAFI sobre 200. Al que quiera ahondar en el tema, existen estos dos estudios, uno que hicimos nosotros y otro que es un análisis del estudio del potencial de reclutamiento que participamos con el doctor Gatinoni, en que muestra que el PIB siempre es capaz de aumentar el estiramiento. Cada vez que aumentamos el PIB, vamos a aumentar la presión media de vía aérea y por ende vamos a aumentar el strain estático. Y esto hay que tenerlo siempre en mente. De aquí la importancia de evaluar la reclutabilidad. Si uno ve que el paciente tiene una baja reclutabilidad, enfermedades lobares, esos pacientes hay que usar niveles moderados de PIB. En cambio, si el paciente tiene una enfermedad altamente reclutable con una PAFI bajo 150, no tenga miedo. Aplique estas estrategias de altos niveles de PIB, siempre limitando el volumen corriente. Una pregunta que nace. ¿Previene el PIB el daño inducido por ventilador? Estrictamente, en la medida que nosotros reclutamos, vamos a tener un efecto benéfico. Menor apertura de cierre, mayor oxigenación. Pero este efecto es limitado. Sobre los 20 centímetros de agua, estas presiones medias de vía aérea sobre 25 o 30, el efecto sobre el reclutamiento es mínimo. El máximo reclutamiento lo obtenemos entre 5 y 15 centímetros de agua en la gran mayoría de los pacientes. De este modo, al aumentar el PIB, tenemos un beneficio en términos de reclutamiento, de disminución de apertura y cierre patológico, pero pagamos un precio en términos de estrés y strain. Por eso, sobre 20-25 centímetros de agua entramos en un área peligrosa en que probablemente tenemos que pensar en reposo pulmonar. De este modo, en nuestro protocolo, cuando estamos en PAFI entre 200 y 150, vamos a evaluar la reclutabilidad de diferentes formas, con imágenes, con pruebas de selección de PIB, con mecánica pulmonar, con ecocardiografía. Si el paciente tiene una baja reclutabilidad, aplico niveles moderados de PIB. Si tiene alta reclutabilidad, aplico protocolos de alto PIB. Esta es la aplicación de nuestros protocolos de alto PIB. Aquí vemos una paciente en posición prono con una vía aérea con disminución del espacio muerto instrumental y aquí estamos haciendo una titulación del PIB descendente. Al que quiera ahondar en el tema, existen estos dos estudios, uno que hicimos nosotros y otro que es un análisis del estudio del potencial de reclutamiento que participamos con el doctor Gatinoni, en que muestra que el PIB siempre es capaz de aumentar el estiramiento. Cada vez que aumentamos el PIB, vamos a aumentar la presión media de vía aérea y por ende vamos a aumentar el strain estático. Y esto hay que tenerlo siempre en mente. En los pacientes más críticos, con PAFI bajo 150, ahí somos más estrictos en la limitación del volumen corriente y utilizamos 6 o menos ml por kilo y consideramos seriamente la aplicación de bloqueo neuromuscular y de posición prono. ¿Qué hay con la alta frecuencia oscilatoria? La otra técnica. Nosotros participamos en el estudio Oscillate que mostró que la alta frecuencia oscilatoria aumentaba la mortalidad en relación a la ventilación convencional. Desgraciadamente, este no fue el único estudio, porque había un nuevo estudio a la fecha, que era un estudio británico, el OSCAP,
que tampoco mostró beneficios con la alta frecuencia oscilatoria pese a la amplia evidencia experimental que tenía previamente. Y la editorial recomienda en este momento repensar el uso de la alta frecuencia oscilatoria en adultos. Ahora, al analizar este estudio en forma detallada y las causas que explican esta diferencia en mortalidad, uno de los aspectos que hay que analizar es la alta presión media de vía aérea observada en los pacientes que fueron tratados con la alta frecuencia oscilatoria, que fue significativamente mayor durante las primeras 72 horas versus la ventilación convencional. Vale decir, estos pacientes, pese a tener un menor volumen corriente, probablemente fueron sometidos a un mayor strain estático. Esta misma situación se repite en el estudio OSCAR, pese a que el grupo control del estudio OSCAR utilizó volúmenes corrientes que eran cercanos a 8 ml por kilo. Aún así, no hubo diferencias en mortalidad en este estudio. Nuevamente, estos resultados pueden tener relación con la gran heterogeneidad que nosotros vemos en el parénquima pulmonar, en que hay zonas que abren en forma bastante importante, pero otras zonas que están prácticamente condensadas, incluso carnificadas, y que generan strains regionales muy variables, a diferencia de los modelos experimentales, donde funciona muy bien la alta frecuencia oscilatoria, porque ahí la reclutabilidad es absolutamente homogénea. En la opinión del suscrito, y esto puede ser discutido, el PIP no previene el daño inducido por la ventilación mecánica, ya que aumenta el strain estático. Puede disminuir el strain cíclico, pero el strain global lo va a aumentar. Lo que hace el PIP es una suerte de remedio sintomático. Previene la inundación pulmonar y por este mecanismo disminuye la hipoxemia refractaria. Y eso está claramente demostrado. Pero el efecto de el daño inducido por ventilador es discutible. El gran mecanismo de disminución del daño inducido por ventilador es la disminución del volumen corriente. Este es el efecto del reclutamiento. Cada vez que disminuimos el volumen corriente, la inestabilidad va a disminuir. Tanto podemos disminuir la apertura y cierre que si llegamos a un volumen corriente de 0, el strain cíclico va a ser 0. Siempre que bajamos el volumen corriente, disminuimos la presión transpulmonar, que es el mecanismo intrínseco de inducir un strain patológico. Sin embargo, el costo es por eso tanto interés en la ventilación ultraprotectora, esto es el uso de volúmenes corrientes menores a 6 ml por kilo, ya sea con equipos de remoción de CO2 que permiten disminuir el volumen corriente o con la remoción del espacio muerto instrumental, que puede ser un 10, un 20 o un 30% del volumen corriente que nosotros estamos dando. Esta estrategia nos ha permitido disminuir el delta de tejido no aireado, esto es la apertura y cierre patológico, y también el tejido hiperinflado medido por tomografía computarizada. En suma, la limitación del volumen corriente es la piedra angular de la ventilación protectora. En relación a las estrategias de máximo reclutamiento, el uso de alto PIP asociado a limitación del volumen corriente, no lo dude, disminuye la incidencia de hipoxemia refractaria y es obligatoria
por lo menos intentarla en un paciente que tiene una PAFI bajo 100 o 150. No hay ninguna evidencia de que la alta frecuencia oscilatoria pueda ser mejor que la ventilación convencional con estas estrategias de limitación de volumen. Y el paciente adulto. Paciente persiste hipoxémico. Considere el uso de posición prono. Tenemos evidencia sólida. El bloqueo neuromuscular, evidencia sólida. Y si no tiene una solución clara, eventualmente técnicas ultraprotectoras o reposo pulmonar a través de oxigenación extracorpórea. La oxigenación extracorpórea, la indicación es el fracaso de la ventilación convencional. Sin embargo, la pregunta es, ¿qué es ventilación convencional? La ventilación convencional es limitación del volumen corriente. Son maniobras de reclutamiento seguidas con una estrategia de alto PIB, bloqueo neuromuscular